Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, la'asok b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah lemo Israel b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas, Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Vamos a abrir en Bereshit, Génesis capítulo 40, y vamos a estar leyendo nuestro estudio sistemático del libro de Génesis, capítulo 40, versículo 1. Leemos, dice así la palabra del Altísimo. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a Yosef, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos Yosef por la mañana, y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo Yosef: ¿no son de Elohim las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a Yosef y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo Yosef: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a Yosef: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió Yosef y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en manos de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado Yosef. Y el jefe de los coperos no se acordó de Yosef, sino que le olvidó. Palabra del Eterno. Capítulo 40 de Bereshit. Estamos en la lectura y vemos que el copero y el panadero del rey en la cárcel, llega el momento donde Yosef lo ponen como encargado de ellos dentro de la misma prisión y les interpreta sus sueños. Los sueños se cumplen, dice el versículo, y la ingratitud del copero también es algo de resaltar en nuestro capítulo 40. Inicia nuestro versículo 1 diciendo: Vayeyeh jara de Barimaele, Hateu mashkei melech Mitzrayim, Be'aufe la adonem le melech Mitzrayim.
Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor Melech Mitzrayim, el rey de Egipto, dice el versículo. En primer lugar, el copero, un importante funcionario de la corte, era responsable, como vimos, de probar todo lo que bebía el rey como una garantía de que estaba libre de veneno y otros ingredientes dañinos. Y por otro lado, el panadero, un funcionario que supervisaba, según dice también el verso 2, la preparación del alimento del rey, y era responsable por la pureza de todo lo que llegaba hasta la mesa real. Dice el versículo, ellos dos delinquieron. Indudablemente algún incidente había despertado la sospecha de Faraón de que alguno de ellos, o ambos tal vez, estaban implicados en una tentativa para envenenarlo. Como uno de los dos fue posteriormente restaurado en su puesto y el otro ejecutado, se infiere que la investigación convenció al rey de la inocencia de uno y la culpabilidad del otro. De hecho, el papiro judicial de Turín ofrece un paralelo sumamente interesante con el relato del copero y el panadero que habían caído del favor real. Contiene el registro de una acción judicial contra varios funcionarios de alta categoría acusados de conspiración contra la vida de Ramsés III, y ese manuscrito está fechado por el año 1164 antes de Mashiach. Desgraciadamente el papiro no está completo y no sabemos el medio empleado por los conspiradores contra la vida del rey. Tampoco sabemos si el complot tuvo éxito. Sin embargo, las partes de este documento que se han preservado proporcionan información en cuanto a la forma en que tales casos eran tratados en el antiguo Egipto. Los acusados en este juicio eran varios coperos, escribas y otros signatarios también de alta categoría. Algunos fueron sentenciados a ser ejecutados y la culpabilidad de otros fue confirmada, pero se les permitió suicidarse. A otros por castigo se les cortó la nariz y las orejas, y uno fue tan solo reprendido y no recibió castigo corporal. Una cantidad de funcionarios judiciales también fueron juzgados por andar de parranda con algunos de los acusados durante el periodo de investigación. Esta información extrabíblica es interesante ver cómo nos amplía un poquito el panorama de lo que sucedía en el antiguo Egipto. El versículo 3 en nuestro estudio dice, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde Yosef estaba preso. ¿Sí? Baitem otam bemishmar, bet sar a tabahim, dice, el bet azoar, mekom asher Yosef asur sham. Allí también se encontraba Yosef. Estos dos encumbrados funcionarios fueron entregados a la custodia del comandante de la guardia personal del rey, y ese comandante era Potifar, ¿sí? El amo y dueño de Yosef, de acuerdo a los capítulos 37 y 39 de nuestro estudio de Bereshit. Potifar los colocó en la misma prisión estatal en la cual estaba detenido Yosef, y puesto que los casos de ellos estaban todavía siendo investigados y ellos mismos eran funcionarios de alta categoría, le encargó a Yosef que los atendiera y actuara como su servidor. Dice el verso 4, estuvieron días en la prisión, ¿sí? Estuvieron días, dice, y él les servía. Esta expresión es indefinida y no nos permite saber con exactitud el tiempo que esos hombres pasaron en la cárcel antes de que sus casos fueran definidos y ocurriera el acontecimiento registrado en los versículos que siguen. Dice nuestro verso 5, dice, Vayahalmu halom shenem ish halomo belayla echad ish kefitrom halomo amashke, dice, beaofe asher lemelech Mitzrayim asher asurim bebet zoar. Ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, dice el versículo. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Tuvieron un sueño. La notable similitud de sus sueños convenció a los dos hombres de que esos sueños de alguna manera estaban relacionados con su destino, pero no sabían en qué forma. Sin duda,
sabiendo que sus casos podrían ser decididos en cualquier momento y estando privados en la prisión de los intérpretes profesionales de sueños, es obvio que estuvieran ansiosos a la mañana siguiente cuando Yosef entró en su habitación. Dice el versículo 8, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo Yosef, y la pregunta, ¿no?, del verso 8, Alol Elohim Pitronim Saperuna Li, le dijo, esa fue la pregunta que le hizo Yosef, ¿no son del Eterno las interpretaciones? Díganmelo a mí o cuéntenmelo a mí. Pensando en sus dos sueños propios y comprendiendo que el Eterno todavía estaba con él, Yosef procuró ayudar a los dos afligidos hombres en su perplejidad. Este deseo de ayudar a otros más tarde llegó a ser la clave para su propia liberación de la prisión, soportando sus inmerecidas desgracias con alegre resignación y admirable fortaleza. Yosef, por su naturaleza amigable, se sintió inclinado a simpatizar con otros infortunados, a quienes le faltaba la fortaleza interior que lo animaba a él. No fue por curiosidad, sino por un ferviente deseo de auxiliar a los necesitados, por lo que Yosef ofreció su ayuda a los dos hombres. Al mismo tiempo les mostró al Eterno su propia fuente de fortaleza y consuelo. Y dice el verso 9, una vid delante de mí. ¿Sí? Subraya ahí, dice, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Los deberes del copero, que explica el verso 9, fueron representados en forma indudable. Sin embargo, es enteramente insostenible llegar a la conclusión de que Faraón bebía solamente jugo fresco de uva. Por el contrario, el cultivo de la vid y la preparación y consumo de vino por los egipcios está confirmado por antiguos registros de ese país, ¿sí?, que lo describe Manetón en su Historia de Egipto, y también las declaraciones de Heródoto en Historia y Plutarco también en Isis y Osiris. Entonces, tenemos que ver que hay mucha información histórica antigua que nos da información sobre estos versículos para, como decíamos recién, aclarar y ampliar el panorama. Dice el versículo 13, al cabo de 3 días, levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero, dice el versículo. Veot shelosh yamim isa Faro et rosheja, dice Baabshija, al caneja benatata hosparo beyado, kamishpat arishon asher aita mashkeu. ¿Sí? Esta expresión significa que el rey lo liberaría de la prisión y lo restauraría a su responsabilidad y honores. Entonces es evidente que podría haber tenido también un significado adverso, según lo que vemos más adelante en la interpretación del verso 19 de nuestro capítulo 40. Dice el verso 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Sí? Acuérdate de mí fue un encargo que le dijo Yosef después de lo sucedido. Yosef había apelado por su caso ante Faraón, había sido raptado de la tierra de los hebreos, lo cual era la razón por la que estaba ahora en Egipto, y había sido puesto en prisión, aunque era totalmente inocente. Si Yosef vivió en Egipto bajo los Hicsos, como parecen indicarlo ciertas evidencias históricas, el copero probablemente no era egipcio. Por lo tanto, Yosef podría, muy razonablemente, esperar más ayuda de él que si hubiera sido egipcio. La investigación del caso de Yosef, si era ordenada por el rey, iba a comprometer al amo de Yosef, oriundo de Egipto. ¿Sí? Dice el verso 15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. ¿Sí? En el hebreo dicen el pozo. Este es un término despectivo para la prisión. ¿Sí? No era un pozo como tal. No. En los tiempos antiguos hacían hoyos, es decir, cisternas, como pozos de letrina vacíos, y eran usados para encarcelar a los culpables. ¿Sí? Pero aquí la palabra pozo se usa como un sinónimo de prisión, y es evidente por Bereshit 40:14, ¿sí? El verso que acabamos de leer,
donde el lugar del arresto de Yosef es llamado una casa. ¿Sí? No era un pozo como tal, pero ahí le dice el pozo. Verso 16, seguimos avanzando. Dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a Yosef también, yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. ¿Sí? 3 canastillos blancos. Animado el panadero por la interpretación favorable del sueño del copero, el principal de los panaderos también le contó el suyo. Y el cuadro descrito por el panadero otra vez es completamente egipcio. Tallas en relieve, pinturas, murales, figurillas también que se hallaron en antiguas tumbas egipcias, muestran que objetos tales como canastas y vasijas de cerámica con frecuencia eran llevados sobre la cabeza, como en todo el Oriente. Las aves de rapiña naturalmente intentaban sacar algo de la canasta de más arriba, y el panadero hizo resaltar el parecido de su sueño con el del copero mediante las palabras también yo. ¿Sí? La similitud no se restringía a los números implicados en los 2 sueños, 3 sarmientos y 3 canastillos de pan, sino que también era evidente por representarse en dichos sueños sus deberes oficiales en la corte. Dice el versículo 19, Ve'ot shelosh yamini safaró, dice, et rotshecha mealeja betalaotja al etz behalaof et besareja mealeja. ¿Sí? Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Así está escrito tal cual. Tiene que referirse acá a una ejecución por decapitación, después de la cual el cuerpo del delincuente iba a ser expuesto en un árbol como una advertencia para otros posibles conspiradores. Los registros egipcios testifican del empleo de la pena capital mediante decapitación, y después de la cual los cuerpos a veces eran exhibidos para desalentar a otros que se vieran tentados a cometer el mismo crimen. Por otro lado, la ejecución por ahorcamiento o estrangulación no está comprobada por los registros antiguos egipcios. ¿Sí? Versículo 20, dice, el tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. ¿Sí? Al tercer día. El cumplimiento de las predicciones de Yosef comprobó que los sueños habían sido de origen divino y que Yosef poseía el don de interpretarlos. Le dejo de tarea Jeremías 28, verso 9. Dice el verso 23, y el jefe de los coperos no se acordó de Yosef, sino que le olvidó. Esto es algo que resalta en Moisés, ¿sí? En este versículo 40-23 de Génesis, ¿sí? No se acordó de Yosef. Indudablemente el copero prometió a Yosef que hablaría en favor de él, y cuando las semanas y los meses siguientes no trajeron ningún indicio de la gratitud del copero, probablemente Yosef habrá comenzado a preguntarse si él habría de languidecer toda su vida en la prisión. Con todo, al mismo tiempo, el cumplimiento de los sueños de los funcionarios de la corte puede haberle animado a creer que en alguna manera sus sueños llegarían a ser verdad. Pero por el momento, la ingratitud del copero debe haber sido una experiencia triste, ¿no? Para Yosef, probablemente un golpe tan cruel y despiadado como cualquier otro de los que ya había recibido. Esta experiencia negativa nos hace recordar el valor de expresar nuestro aprecio por la bondad y ayuda de otros. Este principal de los coperos aparece condenado a una deshonra completa. Con cuánta frecuencia los puestos elevados hacen que los hombres se vuelvan demasiado altivos, ¿verdad?, para tener en cuenta a sus humildes amigos de otros tiempos. Hasta acá llegamos con nuestro estudio del capítulo 40, esperando que haya sido de bendición para su vida. Damos gracias al Creador. Ribono Shelolam, te agradecemos por la oportunidad de estudiar este capítulo 40 acerca de la interpretación de estos 2 sueños por la vida de Yosef, y te agradecemos por el estudio, por la enseñanza, por todo lo que nos enseñas
a través del estudio de Bereshit. En el nombre de Yeshua, el Mesías, muchas gracias por todo esto y mucho más. Amén y amén. Que así sea.